Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, y tenemos a continuación nuestra primera entrevista del Radioanálisis. Damos la bienvenida al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller. Que tenga buen día. Muchas gracias por el contacto. Hola, buenos días, Diana. Buenos días, Juanita. Hola, buenos días. Bueno, vamos a conversar hoy porque durante esta semana se confirma, ¿no?, la entrada ya en implementación de distintas materias que tienen que ver con esta nueva política nacional de migración y extranjería, que ya conocíamos detalles en los anuncios de julio pasado, pero que en esta fecha, 27 de diciembre, comienzan ya entonces su puesta en marcha. Hagamos primero un marco general, director, de cuáles son parte de estos 10 ejes temáticos de trabajo y, bueno, reflejando lo que son las prioridades y urgencias. Sí, bueno, la política migratoria, primero que nada, es un hito en nuestro país, creo yo, porque tenemos por primera vez ya un documento que establece lineamientos para que el Estado de Chile aborde el tema migratorio en toda su complejidad, ¿ya? Eso hasta ahora no existía y no lo teníamos, ¿ya? Después de un proceso participativo, ¿ya?, donde participaron, bueno, evidentemente que el Estado prácticamente completo, o sea, todos los ministerios, las subsecretarías, autoridades locales de las distintas regiones, simultáneamente con todas las regiones, organizaciones sociales, las agencias internacionales, los gremios participaron también de esta instancia. Logramos tener un documento con 10 ejes, 81 objetivos, y también va acompañado de una serie, 15 proyectos de ley que se presentaron ya al Congreso. ¿Cuáles son los ejes principales de la política migratoria que ordenan, digamos, todos estos objetivos? Por ejemplo, desarrollo económico y productivo. Ahí hay una voluntad explícita, ¿ya?, en la política que expresa también una voluntad del gobierno de que la migración cubra ciertas necesidades que tiene nuestra economía y nuestro mercado de trabajo, ¿ya? Esto es algo que está mandatado en la ley, pero que está consagrado también en esta política migratoria. Seguridad y control de fronteras. Hay una declaración explícita y objetivos claros respecto de cómo avanzar en tener una mejor gestión de la frontera, ¿ya? Entendemos que es un requisito básico de una política migratoria que garantice ingresos regulares, orden, registro, digamos, e información de las personas, es tener una frontera mejor controlada. Integración e inclusión social. Hay objetivos que tienen que ver y que ponen un énfasis en la inclusión, atendiendo las realidades de las comunidades de acogida, ¿ya? O sea, hay una preocupación en la política migratoria por hacernos cargo, ¿ya?, de la realidad de las comunidades de acogida que reciben personas migrantes y que hemos visto en el pasado que han generado tensiones, conflictos y violencia. Hay un enfoque de la política migratoria, yo diría que el orden, digamos, que establece la política migratoria busca, por una parte, en una primera, digamos, lineamiento importante, recuperar la eficacia, ¿eh?, o restituir la eficacia en el control de nuestra frontera, y por otro lado, respecto de aquellas personas que ya están dentro de nuestro país, generar instrumentos que permitan una buena integración en las comunidades de acogida, sin que se generen conflictos, buscando prevenirlo, mejorando las capacidades de los gobiernos locales, etcétera. Entonces, es una política bastante integral, que diría yo que bien en resumen podemos destacar esas cuestiones principales. Luis, hay varias preguntas. Escuchaba ayer, por ejemplo, en una entrevista televisiva que decías que había un empadronamiento de las personas que no estaban o que no habían entrado de manera regular a nuestro país. Hablabas de una cifra bastante significativa. Por ejemplo, para esta política nacional de migraciones, para esto que significa inclusión, que significa incorporación, ¿no es cierto?, a las comunidades donde se instalan, para el combate contra el delito, la delincuencia, en fin, hay una serie de otros fenómenos asociados
¿Qué importancia tiene este empadronamiento, que no significa regularización todavía, no? No, el empadronamiento es una medida que se enmarca dentro de la política migratoria. Está de hecho en el programa de gobierno del presidente Boric. Lo que busca el empadronamiento y lo que ha conseguido, ¿ya? Recordemos que es un proceso que se implementó durante el mes de junio y está ya en su fase final, ¿no es cierto? Lo que busca es tener información respecto de quiénes viven en nuestro país que hubieran ingresado irregularmente en los últimos años, ¿ya? Nosotros teníamos, cuando asumimos una cifra negra, ¿ya? Muy poco, digamos, clara respecto de la información misma que contenía respecto a las personas que habían ingresado irregularmente a nuestro país. Había una serie de denuncias, ¿ya? En torno a 150.000 denuncias por ingreso irregular en los últimos años, pero no se sabía más, ¿ya? Entonces el gobierno tomó la decisión de convocar a las personas voluntariamente a concurrir a los cuarteles de la PDI, ¿ya? Para dejar su huella, su fotografía, su nombre, su dirección, su correo electrónico en una base de datos, ¿ya? El Servicio Nacional de Migración implementó un procedimiento en conjunto con la PDI y abrió esta convocatoria, ¿ya? Se inscribieron y se habilitaron para empadronarse 195.000 personas, ¿ya? 195.000 personas con ingreso irregular, ¿ya? De las cuales no teníamos información, ¿ya? Las cuales fueron denunciadas, se autodenunciaron ante la PDI y que concurrieron a dejar sus huellas y su fotografía en este procedimiento. A la fecha hemos logrado que 158.000 personas, de las cuales no se tenía esta información, concurriesen al proceso de empadronamiento biométrico. Esta es una medida que nos va a permitir tener un diagnóstico, ¿ya? Un diagnóstico para saber quiénes son, cuáles son los perfiles, si tienen o no tienen antecedentes las personas, si han cometido o no delitos, y eventualmente cuáles son sus posibilidades de integración dentro del país. Por otro lado, yo creo que también es muy importante, Diana, el hecho de que esta fue una convocatoria voluntaria. Va a decir, las personas que se inscribieron en el empadronamiento biométrico que concurrieron manifestaron en su acto una voluntad de acercarse al Estado, de mostrarse frente al Estado. Frente a esto, habrá personas que no lo hicieron, entonces nosotros, claro, vamos a asumir que esas personas que no se quisieron acercar al Estado o están en una situación complicada porque no quieren, o pueden tener antecedentes, o pueden estar en situaciones de delito, y de todas formas van a ser consideradas de alguna manera un problema en materia de seguridad, ¿ya? En eso ha consistido el proceso de empadronamiento biométrico. Ha sido una medida que ha sido bastante exitosa en términos de su objetivo, que ya está en su etapa final. Hemos tenido estaciones de empadronamiento en todo el país, con operativos móviles y también en puestos fijos de cuarteles de la PDI, y ya, como les comentaba, estamos en la etapa de cierre de este procedimiento. Director, ¿y parte de esa información es insumo de las estimaciones que entiendo van a entregar hoy? No sé si nos puede adelantar algo de eso. Sí, hoy día, claro, se va a presentar la estimación. Ahora, las estimaciones que realizamos junto al INE, ¿ya? Son estimaciones que se realizan respecto al año anterior, de los datos de la estimación del censo, más los registros, claro. Entonces, la estimación es a diciembre del 2022, la que se presentará hoy día, y los datos de irregularidad o los datos del empadronamiento van a entrar en la estimación del próximo año, ¿cierto? Porque va a un año de desfase. De todas formas, podría adelantar. Me tiraron la oreja ayer de comunicaciones porque adelanté algunas cosas, pero sí podría adelantar como datos. No permite que te tiren las orejas por ningún motivo. No, hoy día podemos decir que la estimación de este año, la que vamos a presentar en un rato más, viene con la novedad de que incorpora la migración irregular en el proceso, digamos, para que el Estado pueda saber, sobre la base de la información de que dispone, la que siempre va a ser limitada en esta materia, tiene, digamos, incorpore la migración irregular. No solo la migración regular, sino también el componente de la migración irregular, para poder ir teniendo esta herramienta en el futuro también. En esta Política Nacional de Migraciones dije que habían varios proyectos de ley y quiero concentrarme básicamente en el tema del control de fronteras. ¿Qué cosas a las que
a las que están haciéndose hoy día, digo, agregar a las medidas que se han tomado hoy día para el control de fronteras, particularmente en la zona norte, podrían incorporarse y si hay algún proyecto de ley respecto a ese tema. Sí, hay de hecho 2 proyectos de ley que son bien importantes, que están ya en su tercer trámite. Fueron aprobados en el Senado, fueron aprobados en la Cámara con algunas modificaciones y hoy día se encuentran en una comisión mixta que va a sesionar el próximo miércoles. ¿Ya? Esperamos que el miércoles podamos resolverlo y aprobarlo, porque hay diferencias que son menores respecto a estos 2 proyectos. Entonces serán ley con altísima probabilidad dentro del primer mes del año 2024, esperamos. ¿De qué consisten estos proyectos? El primero tiene que ver con aumentar el rango que tienen las policías, carabineros principalmente, y el ejército, de realizar control de frontera, ¿ya? Hoy día el tema de las reconducciones, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con el control de la frontera, se ejerce en la línea divisoria, o sea, en la línea fronteriza, ¿ya? Lo cual es una línea que está muy acotado el rango. Entonces, lo que presentamos es permitir, y lo que se ha aprobado es permitir que el radio de acción de Carabineros y del Ejército en materia de control de frontera se ejerza a 10 kilómetros desde esa línea. O sea, va a tener las policías un rango mucho más amplio para realizar control de frontera. Y si detectan, por ejemplo, a una persona que ingresó irregularmente, que está a 10 kilómetros de la frontera, poder, por ejemplo, reconducirla o realizar todos los procedimientos que se realizan en materia de frontera. Es una primera medida concreta que va a tener efectos en la mejora de las capacidades para gestionar y controlar la frontera. Y el otro tiene que ver con crear una etapa inicial, una fase inicial para quienes solicitan refugio, ¿ya? Porque nosotros tenemos el siguiente problema, ¿ya? Que no solo lo tenemos en Chile, sino que lo tenemos, existe en varios países. Y es que las personas que muchas veces han ingresado regularmente en el país ven en el refugio una posibilidad de regularizar su situación migratoria, ¿ya? Entonces, van al Servicio Nacional de Migraciones y señalan que, quieren solicitar refugio, y finalmente lo que buscan es integrarse en el mercado de trabajo. Entonces, ¿cuál es la dificultad que esto implica? Que muchas personas que efectivamente están siendo perseguidas en sus países de origen por motivos políticos, ideológicos, persecución por identidad de género, en fin, no pueden o tienen que ponerse a la fila, ¿ya? de un procedimiento que está hecho para ellas, para ese tipo de personas, debido a que hay personas que lo mal utilizan buscando regularizar su situación migratoria. Entonces, el otro proyecto lo que busca es establecer una etapa inicial para que nosotros como servicio podamos discriminar entre aquellas personas, o discriminar en el sentido neutro de la palabra, ¿no es cierto? Distinguir más bien entre aquellas personas que efectivamente requieren protección internacional para hacer más rápido el procedimiento de otorgamiento del refugio, de aquellas personas que buscan en el refugio una forma de regularización. Entonces son 2 proyectos que finalmente van a mejorar nuestras capacidades como Estado de gestión migratoria. Hemos conversado esta mañana, nos queda mucho material que tiene que ver con esta política nacional de migración. Esperamos tener nuevamente una oportunidad más de ir mirando cómo van implementando estas medidas. Además, director, muy breve, sabiendo también lo que sucede en una mirada de región, con diálogos que entiendo, ¿no? Ya están con Venezuela, con Bolivia, con Perú también se están trabajando. Sí, efectivamente, hay de hecho, uno de los ejes de la política nacional de migración es el multilateralismo. ¿Cierto? Nosotros tenemos clarísimo como gobierno que para avanzar en una mejor gestión de la migración en general, no solo en materia de frontera, es necesario avanzar con los países vecinos y con los países de origen de las personas migrantes. Nosotros un tiempo atrás firmamos un acuerdo con Bolivia, ¿ya? En función de permitir que las personas que vienen a trabajar en la agricultura principalmente no lo hagan de manera irregular como ocurre todos los años. Hemos tenido un aumento importante en los últimos años de ingreso irregular de bolivianos y bolivianas que vienen a trabajar en el campo. Uno de los motivos que nosotros identificamos respecto a eso era el costo de la visa. El costo de la residencia, que son $90, que para muchas personas que vienen de ese país es un costo alto. Entonces optan por ingresar irregularmente al país
¿qué es lo que hicimos? Llegamos a un acuerdo con Bolivia de reciprocidad, de eximirlos del pago de esa residencia. Entonces, también en ese ámbito hemos ido avanzando. La semana pasada estuvimos en Perú también con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el subsecretario Interior, Manuel Monsalve, para avanzar también en una agenda de colaboración con Perú. Así que también hemos estado trabajando y seguiremos haciéndolo en esa línea. Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y ya seguiremos hablando seguramente a medida que avancen los proyectos. Que tengas muy buen día. Muy buenos días a ustedes también. Muchas gracias. Juanita, y tenemos este segundo corte en esta primera edición de Radio Análisis, pero esto sigue hasta las 10 de la mañana. Vamos a una breve pausa. Al regreso, director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, con más conversación, entrevistas y luego el panel. Así es, no se separe, no se vaya, que todavía hay programa hasta las 10. Que tengan muy buen día.